puede dar lugar a despido de la organización, de acuerdo a la normativa, ¿verdad? Por lo tanto, si es que no tienen, será suficiente emitir una circular donde diga, bueno, a partir de tal día, el personal tiene tolerancia de ingresar a su fuente de trabajo de, no sé, 10 minutos, 5 minutos, no sé, ¿no? Pasado el tiempo, es decir, que si el trabajador acumula cierta cantidad de minutos en una semana, será considerado como una falta, y así, ¿no? Dando lugar al descuento de ley correspondiente. ¿Y ustedes creen que a partir de ello se va registrando esas faltas, esos retrasos? Ya no, ¿verdad? Entonces deja de ser situación problema porque se puede resolver con una simple medida administrativa. Por lo tanto, hay que tomar muy en cuenta que una situación problema solo es cuando solo se resuelve a partir de una investigación científica. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, el procedimiento que vamos a emplear nosotros va a ser identificar una situación problema dentro de una organización, ¿no es cierto? Y esa situación problema va a ser sometida a un proceso de análisis. Se va a hacer una desagregación, de una descomposición de esa situación problema, ¿no? Con mapas mentales de la situación problema, de manera que nosotros podamos determinar primero cuál es el área de mayor incidencia de la situación problema y luego, cuando se identifique esta área, se va a profundizar la investigación para que posteriormente se pueda determinar a qué se debe básicamente esa situación problema. ¿Ya? Entonces vamos a seguir por este camino nosotros, ya que vamos a explicar ya en detalle más adelante. ¿Ya? Vean. Bien, partamos de lo básico. Jesús, ¿usted ha tenido problemas? ¿Quién no, En el no? ámbito laboral, Todos hemos tenido sí lo he problemas. ¿Qué es escuchado. un problema, Jesús, para usted? Es algo que se me hace difícil cumplir, ya sea pues en el tema laboral o si no pues en el tema personal. ¿Ya? Es decir, difícil cumplir, es decir, que no se está cumpliendo. Sí, puede ser por varios factores que se me impidan. Muy bien. David, para usted, ¿qué es un problema? Ortuño. Para mí un problema es una situación que me hace que, una situación que complica que ande con normalidad. Ok. Ya. Es facilísimo el concepto de lo que es un problema. Simplemente es la no coincidencia entre una situación real y una situación real. Es decir, así debería ser y no lo está haciendo. ¿Ya? Simplemente eso es problema. ¿Ya? Hay una discrepancia entre lo ideal y lo real. ¿Sí? Por ejemplo, ahí las gestiones de las organizaciones deberían desarrollarse con el suficiente apoyo e incentivo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa muchas veces en la práctica? De que se enfrentan a una serie de restricciones, de limitaciones que entorpecen la gestión. Entonces no hay una coincidencia, hay una discrepancia. Por lo tanto, en investigaciones, cuando se identifica esta situación, ¿no es cierto?, da lugar a una idea de investigación, porque hay una preocupación. Y ahí surge la necesidad de llevar adelante una investigación. ¿Sí? Y ahora veamos qué es una situación problema. ¿Qué es una situación problema? A ver, ¿qué significará eso? A ver, Rodríguez. En sí es todas las situaciones que la mayoría en sí llegamos a pasar en el momento del el ingreso a la universidad. Ya, pero ¿cuál sería la situación en este momento? ¿Cuál sería la situación problema en el caso de, El de la hecho tan, diapositiva? bueno, desde mi punto de vista,
en tanto sería la burocracia, por el tanto de que en cada aspecto se piden ciertos papeles y si no tienes alguno de ellos no se da. Ya, O pero es tienes otra que cosa eso. Es bueno, otra sí, cosa. A ver, Graciela Villegas, Se olvidó su carnet se olvidó su carnet de identidad, este problema. de identidad. Fíjense, llega el día del examen de ingreso, primero hubo una convocatoria, hace fila para pagar la inscripción, la matrícula, ¿no es cierto? Una vez que ha pagado, hace nuevamente fila para registrarse al examen. Para el ingreso hace otra fila y resulta que en el momento de ingresar a dar el examen, se da cuenta que se olvidó la cédula de identidad. Por lo tanto, no puede ingresar a dar el examen. Entonces, fíjense, la situación problema se presenta acá, en esta parte. Porque durante todo este proceso, cuando estaba haciendo fila, estaba tranquilo, conversando, quizá nervioso por el examen, pero nada más. Pero llegado a este momento se da cuenta de que no porta la cédula de identidad, por lo tanto ahí se da cuenta de manera consciente de que no llevó el carnet. Por lo tanto, ¿qué será una situación problema? A ver, Jenny Tardío. Es un grupo de interrogantes donde, como te dijo, que llegábamos al final, donde es el problema que ella se olvidó el carnet, que no tiene conceptualización. A ver, Chirinos. La situación problema es cuando parte o se da cuenta que olvidó su carnet, entonces se da cuenta que tiene, tiene un problema que no, que pudo haber, o sea, que le da a entender que si hubiera prevenido podía haber. Muy bien, No entonces hubiera, quede claro, por favor, que quede claro. La situación problema es el momento, el instante en que el investigador se percata conscientemente de la existencia de un problema. Porque el problema puede estar latente, puede estar ahí, pero mientras no se exteriorice de manera clara, entonces no es una situación problema. Situación problema es con el momento en que uno se da cuenta que algo está mal y que no se puede resolver con una simple medida administrativa. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces tome muy en cuenta, por favor, lo que es una situación problema. Por lo tanto, el inicio de una investigación científica es a partir de la identificación de una situación problema como estamos mencionando. Por lo que ustedes ya deben tomar contacto con quienes toman decisiones en la empresa que ustedes decidieron investigar para que puedan identificar una situación problema. ¿Ya? Ahora, aparentemente una situación problema es fácil de identificar, pero se van a dar cuenta que no es tan así. ¿De acuerdo? No es tan así. ¿Ya? A ver. ¿Qué observan ahí? Víctor, ¿qué observa? Un pato liso. Un pato. Graciela, ¿qué observa? La primera impresión fue un conejo. Un conejo. Bueno, puede ser pato o conejo, ¿no? ¿Todos observan el pato y el conejo? Sí. 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 Muy Sí, bien. dicen. Muy bien. Graciela igual modifique su renombre, por favor. Está apareciendo primero Graciela. Lucy. Bien. Ahí en ¿Qué observan ahí? Laura Valdelomar.
Una mujer, le dicen. ¿Ya? Una mujer. Sí, ¿Es joven o es anciana? es una anciana. Una anciana. Samuel, ¿usted qué observa? ¿Anciana o joven? Joven. Saucedo, Giovanni. Una mujer joven igual dicen. ¿Y no observa a la anciana? Sale el... No la veo la anciana. No la ve. Ahora vamos a preguntar a las mujeres. Natalia. Igual veo una mujer joven, dice. Joven. Delia. Igual una mujer joven, dice. Joven. Stephanie. Una mujer anciana, medio echando la cabeza, y una joven volteando la cara. Muy bien. Fíjense, quienes no observen a la ancianita. Aquí está el mentón. Aquí está la boca. Aquí está la nariz. Los ojos. Una pañoleta y una pluma. ¿Sí? En cambio, la jovencita, recién Rodrigo, ¿no? En cambio, la jovencita, este es su mentón, este es su nariz, sus ojos, sus orejas. ¿Sí? Muy bien. ¿Y qué tiene que ver estas imágenes con la investigación? Que hay diferentes puntos de vista para lo que uno investiga o dependiendo del investigador. Sí, perfecto. Es decir, que muchas veces nosotros nos vamos por la forma y no por el fondo. Es decir, que nosotros seleccionamos una causa para investigar y no una situación problema. Ya, por lo tanto, es de vital importancia identificar con precisión una situación problema para investigar, de manera que permita plantear posteriormente un problema científico de investigación. ¿Sí? Y muchos autores consideran que el hecho de plantear un problema de investigación significa avanzar más del 50% en la investigación. ¿Ya? Y tiene mucho de cierto. Mucho de cierto, porque el hecho de que uno identifique, plantee el problema científico de investigación, ¿no es cierto?, avanza muchísimo debido a que absolutamente todo va a girar en torno al problema de investigación. ¿Ya? Por lo tanto, esto que sirva como una reflexión. ¿Ya? Hay que irse por el fondo y no por la forma. Bien, ahora aquí hay una diferencia entre dos conceptos. Lo que es una situación problema y un planteamiento del problema. ¿Sí? Andrea Coronado. Sí, Lice. ¿Es igual o no es igual? No. Sí, no, Lice. Esa pregunta capciosa que hace Ñe. ¿Por qué? Chicho limonada. Chitoque o moqui. Sí, pues. La situación, el problema, según mi perspectiva, es algo que está ocurriendo en ese momento y ¿Ya? el planteamiento es algo que nosotros a través de un análisis decimos específicamente que... Está bien. Muy bien. Muy bien. Ok. Muy bien. Entonces, categóricamente no es lo mismo. Porque ya vimos nosotros que una situación problema simplemente es el momento en que el investigador se percata de manera consciente de la existencia de un problema que esté afectando
a la organización y no que se pueda resolver con una simple medida administrativa. En cambio, el planteamiento del problema ya es la estructuración del problema a investigar, pero en términos claros y precisos. Vale decir que ya no va a ser una idea vaga, ¿no? Es decir, cuando el investigador identifica una situación problema, o la gente que toma decisiones identifica una situación problema, puede tener idea más o menos a qué se debe. Puede tener una idea más o menos por dónde puede ir para resolver, pero no tiene todavía precisión de cuál es el problema en sí. En cambio, cuando hablamos de planteamiento del problema, ya estamos hablando de la estructuración en términos claros y precisos del problema de investigación. Por eso también se denomina problema científico de investigación. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros vamos a partir la investigación desde la identificación de una situación problema, vamos a desarrollar todo un proceso exploratorio para que posteriormente logremos plantear un problema científico. Bueno, bien. Entonces, una situación problema, recuerden, simplemente es el momento, es una idea de investigación que puede ser, por una parte, una oportunidad que no se está aprovechando, ¿sí? O simplemente una necesidad que está insatisfecha. Ya puede ser ambos. Ahora bien, acá ya deben tomar nota. Deben tomar nota. Absolutamente toda situación problema se expresa anteponiendo términos como lo están viendo ustedes. Estancamiento, disminución, incertidumbre, exceso, falta de algo. Siempre hay que anteponer. ¿No? Porque, a ver, Ángel, si yo digo que voy a investigar sobre ¿la inflación será una situación problema? Sí, dicen. Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Ariani? Igual dicen, creo que sí, sería una situación problema. ¿Ya? ¿Samuel? ¿Yandira? Yo creo que sí, igual, licenciado. Ok, más fácil. ¿Quién cree que no? ¿Cuál era la pregunta de nuevo, Lisa? Si la inflación se puede considerar una situación problema. Para mí no, Lisa. No, No, Lisa. ¿Por qué? Porque la inflación sería un resultado. Porque la inflación, si está dentro de los parámetros que son controlables, no hay ningún problema. Es lo mismo que, por ejemplo, nosotros digamos, cartera en mora de una institución financiera. Si está dentro de los márgenes permitidos por ley y esos márgenes permiten la solvencia y la liquidez necesaria, no pasa nada, porque está dentro de, ¿no es cierto? Ahora, si decimos nosotros, insuficiente liquidez o exceso, nivel de cartera en mora, o decimos inflación o hiperinflación o inflación descontrolada, cambia la cosa. Por eso siempre hay que anteponer, ¿ya? Entonces, cuando ustedes identifiquen, no se olviden de esta parte. Bueno, ahí tienen ejemplos, ¿no? Estancamiento de volúmenes de venta, demanda insatisfecha, disminución paulatina, etcétera, etcétera. Y fíjense, todos están expresados anteponiendo términos como el que vimos. Bien. Ustedes se van a encontrar ante situaciones como esa. Es decir, que va a haber una serie de situaciones que van a identificar a una organización, pero con la investigación, es decir, con la experiencia que uno tenga, con el grado de conocimiento y fundamentalmente,
averiguando de quienes toman decisiones, ustedes van a definir desde dónde van a iniciar la investigación. Es decir, cuál va a ser el grado de profundidad al que quieren llegar. Porque no es lo mismo hablar de una reducción de utilidades que hablar de reducción de los niveles de venta. ¿Verdad? Para esto siempre se debe establecer la relación entre dos o más variables. ¿Ya? La situación problema siempre debe corresponder a una variable dependiente, no independiente. ¿Por qué? Porque la variable dependiente se presenta porque hay una serie de causas que la provocan. Por lo tanto, las variables independientes, las causas que la originan van a ser variables independientes y no dependientes. Por lo tanto, se debe empezar a investigar a partir de la identificación de una situación problema y no de las causas que la originan. ¿De acuerdo? A ver, Rodríguez, si nosotros hacemos la relación entre reducción de utilidades y reducción de niveles de venta, ¿cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente? La independiente sería las ventas y la dependiente las utilidades, aunque no estoy muy segura. Muy bien. Muy bien. ¿Por qué? Porque la reducción de utilidades se va a deber al nivel de ventas. Y no al contrario. No podemos nosotros decir, por ejemplo, que la reducción de ventas se va a deber a la reducción de utilidades. No tiene lógica. Si hacemos, entonces, esta sería variable dependiente, variable independiente. Si nosotros hacemos la relación, esta vez, reducción del nivel de venta con demanda estacionaria, ¿cuál sería la variable dependiente y cuál sería la variable independiente? Julio Ernesto. Perdón, Lisa, ¿lo puedo repetir? Si hacemos la relación entre reducción de los niveles de venta y demanda estacionaria, ¿cuál de estas dos sería la variable dependiente y cuál sería la variable independiente? La dependiente sería la reducción de ventas, Lisen, porque ya ¿cómo lo explico? La demanda depende, como dice ahí, de cada estación, eso es lo que afecta a las ventas. Correcto, correcto. Entonces, esta es una causa que origina esto. ¿Ya? Por lo tanto, ustedes van a decidir desde dónde empieza la investigación. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, en la práctica, ¿cómo se desarrolla una investigación? ¿No? ¿Cómo se inicia esa investigación? Identificando una situación problema para identificar. ¿Cómo se hace esto? Esto se hace conversando con quienes toman decisiones. ¿Ya? Se averigua esto y a partir de ello se desarrollan algunos procedimientos de análisis, que puede ser el análisis FODA, puede ser el esquema de Ishikawa, puede ser el árbol de problemas, determinación de variables fuertes o débiles, y puede ser también a partir de la estructuración de mapas mentales de la situación problema. ¿Ya? Cualquiera de ellos. Nosotros vamos a utilizar los mapas mentales. ¿Ya? Y también que quede claro que no se está imponiendo el desarrollo de mapas, sino que ustedes, de acuerdo al dominio que tengan, puedan utilizar también cualquiera de estos otros procedimientos. ¿Sí? Y la única condición es de que desarrollen como corresponde, que lo hagan bien. ¿Ya? Bien. Ahí tienen ejemplo del esquema de Ishikawa, árbol de problemas, conocen cómo es el análisis FODA. El análisis FODA no es muy recomendable para la etapa exploratoria, más que todo eso es para un diagnóstico, ¿ya? No para la etapa, ¿ya? Entonces, veamos los mapas mentales de la situación problema. Vamos a desarrollar esto y ahí vamos a quedar, ¿ya?
Bien. Natalia, ¿qué es para usted esto? ¿Qué es un mapa? ¿No se la escucha, Natalia? Vendría a ser alguna instrucción para llegar a algo. Instrucción. A ver, García, Abigail. Un mapa mental vendría a ser como No, mapa pautas. solamente. Mapa. Ah, un mapa. Un mapa son son como pautas que nos muestran para llegar a un objetivo, alguna Ya, y meta, cuando dice que nos señalan, ¿dónde señalan? en función a donde queremos llegar. Pero Nos ven. ¿dónde se plasma? Ah, eso en un documento, podría ser. Ya. Puede ser una hojita de papel, puede ser una unidad. Es decir, que ahí se coloca el mapa de manera que pueda ubicarse, ¿no es cierto?, en toda la integralidad de lo que estamos nosotros buscando. ¿Sí? Por ejemplo, mapa de la ciudad universitaria. Nosotros sabemos ahí, a través del mapa, dónde están ubicadas las bibliotecas, dónde están ubicados los módulos. Sí, nos dan el camino más o menos, ¿no? Entonces, es una representación, ¿verdad? Gráfica, ¿no? En este caso, vamos a hacer una representación gráfica ¿de qué? De la situación problema, pero mentalmente, porque no va a tener existencia real. ¿Ya? Entonces vamos a hacer eso. ¿Cómo se construye un mapa mental? Se construye colocando de manera explícita la situación problema identificada. Es decir, acá cuando digo de manera explícita, debe indicarse cuál es la situación problema, quién está presentando esa situación problema, qué empresa o institución, de qué producto o servicio y dónde. No vayan a pensar que porque de pronto acá colocaran el subtítulo empresa no sé qué tanto, ya se supone que se trata de esa empresa. Tiene que estar acá. ¿Ya? De manera completa. ¿Ya? Entonces, por favor, tomen nota. Ahora, una vez identificada la situación problema, ¿no? Y que se coloca un boceto central, independientemente de su forma, puede ser cuadrado, redondo, lo que sea, no importa, se establece una serie de aspectos que estén relacionados con esa situación problema identificada. Entre algunos, las posibles causas que estén generando esta situación problema. ¿Ya? Las posibles causas. Las consecuencias que esté generando esta situación problema. Las oportunidades que tenemos nosotros para investigar esta situación problema. ¿Y cuál sería la situación deseada frente a este problema? Es decir, todo gira alrededor de la situación problema. No vayan a cometer el error de identificar una consecuencia a partir de una causa. Porque ahí se hace cualquier cosa. Sino que las consecuencias deben desprenderse solo desde la situación problema. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo identificamos esto? A partir de una lluvia de ideas con quienes toman decisiones en una organización. ¿Sí? Luego, nos concentramos en las causas, ¿ya? En las posibles causas. Es decir, nosotros nos preguntamos, hay una reducción de los niveles de venta, ¿a qué se debe? Y empiezan a decirnos, se puede ver a esto, y nosotros vamos anotando y anotando. Ahí nosotros no estamos preocupados si estamos redactando adecuadamente, si estamos cometiendo errores ortográficos, no importa. Anoten, registren, y después ya van a tener el suficiente tiempo para hacer las correcciones necesarias. Una vez que hubieran logrado una gran cantidad de causas, lo que se hace es hacer una apropiación de cada una de ellas a las áreas funcionales de una organización. No estoy diciendo de la organización que están investigando, de una organización.
¿ya? Es decir, si ustedes están haciendo supongamos que están haciendo la investigación de una empresa unipersonal que no tiene una estructura organizacional formal, ¿no es cierto? Pueden decir, no tiene el área comercial, por lo tanto no voy a identificar causas del área comercial. No tiene recursos humanos, no voy a identificar, no. Porque absolutamente en toda organización se desarrolla actividades administrativas, recursos humanos, comercialización y financieras. En todas. Entonces, debe apropiarse las causas que identifican a alguna de las áreas funcionales de una organización tipo. Puede ser administración, finanzas, recursos humanos o comercialización. ¿De acuerdo? Y luego que identifiquen todo eso, hagan la apropiación correspondiente a través de una valoración cualitativa, no cuantitativa, cualitativa. Van a determinar cuál es el área funcional que tiene mayor incidencia en la situación problema. Una vez habiendo identificado el área de mayor incidencia, por ejemplo, los recursos humanos, ¿qué hacemos? Nos concentramos solamente en las causas del área de recursos humanos, prescindiendo de las demás. Y construimos un segundo mapa mental de la situación problema. En el segundo mapa mental de la situación problema, inicialmente copiamos solamente las causas del área seleccionada y profundizamos la investigación, tomando contacto con quienes toman decisiones en la organización. Pero, previamente a ello, lo que tiene que hacer el investigador es hacer una revisión de los aspectos que se contemplan en el área seleccionada. Si nosotros seleccionamos como recursos humanos, entonces vayamos a los libros, a los apuntes, para ver qué aspectos se contemplan dentro del área de recursos humanos. De manera que cuando vayamos a tomar contacto con quienes toman decisiones, seamos nosotros los que preguntemos, ¿verdad? Hagamos un punteo. ¿Cómo hacen la selección de personal? ¿Cómo hacen el reclutamiento? Y una serie de preguntas al interior de cada uno de esos aspectos, ¿verdad? De manera que posteriormente, cuando yo se hubiera construido una serie de otras causas, solamente todas del área seleccionada, se haga una valoración cualitativa, una valoración para establecer lo que denomino el factor de incidencia principal, o en otras palabras, la causa fundamental que esté originando esa situación problema. ¿Ya? Entonces, este es el modelo en términos generales. ¿Ya? Ese es el modelo. Ya la próxima clase voy a presentar una serie de ejemplos para que se pueda entender muy bien cómo funciona este modelito. ¿Preguntas, por favor? ¿Ninguna? En el segundo punto, Lisen, la inducción, ¿a qué se refería? La inducción es un proceso que va de lo particular a lo general. Sí, es decir, que nosotros aquí vamos a analizar las causas y a partir de las causas vamos a determinar a qué se debe básicamente la situación problema identificada. Ok, Lisen, gracias. Muy bien, jóvenes. Entonces, lo vamos a dejar ahí. Lo vamos a dejar ahí. Les pido que revisen lo que hemos visto, lean, y mejor si se anticipan a lo que vamos a ver posteriormente. Y ya el día miércoles vamos a dar ejemplos y obviamente ahí ya se les va a establecer una fecha para que presenten el primer borrador de su avance. ¿Ya? De momento, traten, hagan todo lo posible por averiguar la situación problema dentro del objeto de estudio que ustedes han definido. ¿Ya? Y eso lo podemos también discutir la próxima clase, si corresponde o no corresponde a una situación problema, o más bien corresponde a una causa. ¿Listo, jóvenes? Muy bien, jóvenes. Entonces, nos veríamos el día miércoles y que pasen una buena noche. Gracias, Lisen. Hasta luego. Hasta luego, Lisen. Gracias, Lisen. Hasta Luego, Lisen. luego.